El ejercicio que queremos resolver en este momento es por el método de Gauss-Jordan y el ejercicio es el siguiente. 3x más 2y más z igual 1. 5x más 3y más 4z igual a 2. Y en la tercera fila tenemos a x más y menos z igual a 1. Lo que buscamos con este método es despejar básicamente de esta forma de un sistema escalonado reducido. Comenzaremos convirtiendo en una forma matricial la ecuación, donde básicamente pues lo que se cogen son los coeficientes que acompañan a las letras. Sí, en este caso entonces queda 3 porque tenemos 3x, 2 porque tenemos 2y, z va a ser igual a 1 y así con las otras dos filas. Entonces vamos a obtener los coeficientes que son 5, 3, 4, 1, 1, menos 1. Y de este lado, después de los iguales, tenemos a 1, 2 y 1. Lo que vamos a obtener o lo que queremos obtener como producto, como final de esta ecuación, es algo parecido a esto, ¿sí? Con esta forma, sino que acá pues vamos a tener variables, vamos a tener los números, diferentes números. Comenzaremos con lo siguiente. Entonces, lo que queremos hacer es convertir a ceros lo que tenemos acá en esta ecuación, ¿sí? Queremos convertir las diagonales en 1 con estos números. Lo que voy a hacer acá, lo que hice fue reorganizar, coloqué la tercera fila en la primera, coloqué la segunda fila de último y coloqué la tercera fila en la mitad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, para lograr convertir estos, este ya es el producto que se obtuvo, para lograr convertir esto en esto, lo que necesitamos hacer es comenzar a restar, ¿sí? En este caso. Entonces lo que necesitamos en este caso es restar la fila 2 menos 3 veces la fila 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a obtener así los unos, ¿sí? Entonces lo que obtuvimos acá fue lo siguiente. La fila 1 quedó igual, ¿sí? Porque pues tenemos los unos, no necesitamos por el momento quitarlos. La fila quedó 0, la fila 2 quedó 0, menos 1, 4, menos 2, 0, menos 2, 9, menos 3. ¿Listo? Entonces acá también lo que hicimos fue que la fila 3 se le restó 5 veces la fila 1. ¿Sí? Entonces la fila 2 y la fila 3 sí tuvieron que modificarse, pero la fila 1 se dejó quieta. Seguimos. Entonces acá lo que necesitamos, ¿sí? Acá digamos que ya tenemos los ceros y necesitamos convertir este menos 2 en un 0. La operación que vamos a hacer es que a la fila 3 le vamos a restar 2 veces la fila 2. Entonces, acá no se van a modificar las dos primeras filas, sino solo se va a modificar la tercera fila. Entonces, la fila 3. 2 veces 0 menos 0 va a dar 0. 2 veces menos 1, ¿cierto? Menos 2, vamos a obtener 0. 2 veces menos 4, 2 veces 4 menos 9, vamos a obtener 1. Y acá se obtuvo el 1, ¿vale? Este es el producto que se obtuvo. Y ahora, para tratar de tomar esta figura, el paso que seguiremos es convertir el menos 1 en un 1. Entonces vamos a hacer conversión de signos. Recordemos que para poder hacer esa conversión necesitamos cambiarle los signos a toda la fila, ¿sí? No podemos hacerle al número en específico, sino a toda la fila. Y pues obtenemos este producto. 1, la primera fila, queda en 1, 1. Acá coloqué menos fila 2, ¿sí? El menos como símbolo de que vamos a hacer la conversión de signos. Entonces quedó 1, 1, menos 1, 1, la fila no se tocó, solo se va a tocar la fila 2 en específico, que va a quedar 0, no cambia el signo porque es el 0. El 1 ya lo tenemos positivo,
el 4 cambió a negativo y el 2 lo obtuvimos en positivo. Acá lo que necesitamos ahora hacer es quitar este 1. Si se dan cuenta, ya estamos obteniendo la forma que necesitamos como producto, ¿cierto? Entonces, acá lo que necesitamos como tal es quitar este 1. ¿Listo? Acá como tal, entonces quitar el menos 1, el menos 4 y el 1. ¿Sí? Para ello, entonces, vamos a tener fila 1 más fila 3, porque en la fila 1 es donde necesitamos quitar y la fila 2 también necesitamos quitarla, porque la última fila ya tenemos la forma que necesitamos. Entonces vamos a hacer fila 1 más fila 3. Entonces fila 1 más fila 3. Menos 1 más 1, vamos a obtener el 0, ¿cierto? Y en la fila 2, más 4 veces la fila 3, entonces es donde este menos 4 se nos desaparece y lo tenemos en 0, ¿vale? Solo nos queda quitar el 1 para que tengamos la forma de las diagonales en 1. Y para ello vamos a hacer fila 1 menos fila 2. Entonces, 1 menos 1, 0. Entonces ya tenemos la forma y la diagonal en 1. Y lo que nos queda de este lado es lo que vale x, y y z. X es igual a menos 4, y es igual a 6 y z es igual a 1. De esta forma ya logramos resolver esta ecuación por el método de Gauss, convirtiéndolo en una forma matricial. Buenas tardes compañeros, en este video vamos a solucionar un ejercicio con el método de Cramer o de determinantes. Este método es uno de los más fáciles de solucionar, ya que solo es encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces en este caso, para encontrar la x o la y, en el caso de la x se hace una división, en el caso de la y también se hace otra división. Entonces, ¿cómo se hace la división? De x sería determinante cambiando la x y el de abajo que sería determinante del sistema. Pero antes de resolver la operación tenemos que mirar que en orden es ordenada. Entonces la x y la y en el lado izquierdo del igual y el número independiente en el lado derecho del igual. Entonces lo primero que vamos a buscar es el determinante del sistema. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el determinante del sistema? Ponemos la x, ponemos la y ahí en el mismo orden. Entonces el 7x se pone donde está la x, el 5x se pone en la 5x y el 4 se pone donde está la y el 2y se pone igualmente en menos 2y. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a hacer una multiplicación. Entonces, 7 por menos 2 sería menos 14 y 5 por 4 serían 20, pero como el primer número de la multiplicación era negativo, entonces menos por más sería menos, entonces sería menos 20. Entonces, ¿cuánto sería menos 14 menos 20? Hacemos la resta y como los dos números son negativos, entonces quedaría menos 34. Entonces, para ahorita resolver el determinante de la x, ponemos de primeras los términos independientes representados con la i latina y los términos en y que serían con la i, pues la y. Entonces, ¿cómo los ponemos? Ahí anteriormente ya hemos visto que los términos independientes son los que están a la derecha del igual, entonces serían 13 y 19. E igualmente también habíamos visto anteriormente que del término de y está el 4 y el menos 2. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, después de habernos anotado la
se hace exactamente lo que se hizo en el anterior, se multiplica en x, entonces sería 13 por menos 2, menos 26, y igualmente 19 por 4 serían 76, pero como el primer número era negativo, entonces más por menos da menos, entonces sería una resta. Entonces restamos menos 26 y por menos 76 nos daría determinante de x menos 102. Entonces con estos dos resultados ya podemos hallar el valor de x. Entonces en determinante del sistema, que es la de la parte de abajo, sería menos 34, y en determinante de x sería menos 102. En este caso sería hacer una división, y como la división da, entonces daría un número entero, pero en caso de que de fracción sería simplificarlo hasta que el número más pequeño en fracciones. Entonces ya sabemos que la x tiene un valor de 3. Ahora vamos a hallar el determinante de y. Entonces, en determinante del y sería la x, y en lo otro los términos independientes. Ya hemos visto que en la x son 7 y 5, y en los términos independientes, que son los que quedan a la derecha del igual, son 13 y 19. Y hacemos lo mismo, se multiplica en x, entonces serían 7 por 19, que serían 133, y se resta a 5 por 13, que son 65, entonces se restaría. Entonces sería el resultado, serían el determinante de y, serían 68. Entonces en determinante de y, que nos dio el resultado 68, y en determinante del sistema, que de resultado nos dio menos 34. De igual manera se divide, y en este caso también nos dio un número entero, que sería menos 2. En caso de que también salga fracción, tocaría simplificarlo hasta la fracción más pequeña. Este sería el resultado. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es Dairon Steven Cardona Vázquez. En el día de hoy pues vamos a realizar un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales para una matriz de una dimensión de 2×2 utilizando el método de Gauss-Jordan. Bueno, lo primero es que debemos de tener una matriz inicial y junto a ella vamos a unir una matriz identidad, por lo cual entonces tenemos una matriz inicial, en este caso sería 1, 2, 3 y 4, y junto a ella uniremos una matriz identidad, en donde pues obviamente uno de sus diagonales es 1 y el resto son ceros. ¿Listo? Bueno, comenzamos convirtiendo los valores que están en la posición 2.1 y en la posición 1.2 en un 0. ¿Esto cómo se hace? Para convertir ese número en 0 se utiliza el número de la otra fila. Es decir, luego voy a convertir este número 2 en un 0 utilizando este 1, pues obviamente de la manera en que voy a convertir este 1 pues, para que sea restado del 2 y nos debe dar 0. ¿Listo? Para esta primera fila, pues obviamente tendremos los elementos que sería 1 y 2. En este caso, pues tenemos que convertir este 1 para que pues obviamente al restarlo de 2 nos dé 0. Pues en este caso vamos a coger el mismo valor que tiene aquí el número 2, lo multiplicamos por 1, pero entonces este 2 se va a convertir con el signo negativo, ¿listo? ¿Para qué? Para que obviamente pues al multiplicar menos 2 por 1 sería menos 2, y al restarlo de menos 2 nos den 0. Es decir que este número pues obviamente nos quedaría en 0. ¿Listo? En este caso, pues obviamente para convertir el 3 en un número 0, pues utilizamos este número 4. Pues sabemos que estos dos números no se pueden multiplicar para eliminar uno de cada uno. La idea es que estos dos números se cambien por dos números iguales con dos signos diferentes.
uno positivo y uno negativo. Pues la idea es convertir estos dos números que al multiplicarlos nos dé el mismo número, pero uno con el signo diferente del otro. Es decir, cogemos los valores de la segunda fila, que serían 3 y 4, y pues obviamente multiplicaremos por el mismo número de cada elemento. Pues a este 3 obviamente lo vamos a multiplicar por 4, y a este 4 lo multiplicamos por 3. Se dice que cada elemento número debe tener un signo diferente del otro. Pues a este menos 3 lo vamos a multiplicar por menos 4. ¿Para qué? Para que cuando multipliquemos 4 por 3 sería 12 y menos 3 por 4 sería menos 12 y a restarlos nos dé un 0. Entonces este número 3 se convertiría en un 0. Listo. Entonces, por lo cual decimos que para este primer número 2 que se convirtió en un 0, vamos a tener la siguiente fórmula, que sería a la fila 2 le restaremos el doble de la fila 1, que sería 2 de la fila 1, ¿listo? Y para el caso del número 3 que se convirtió en un 0, multiplicamos 4 veces la fila 1 y la restamos del triple de la fila 2. ¿Listo? Listo. Procedemos a realizar las operaciones. Nos dice el método de reducción de Gauss-Jordan que para transformar una parte de la fila se tiene que transformar toda la fila. Entonces, para esta primera fórmula que tenemos, decimos que vamos a multiplicar 4 veces la fila 1. Entonces, en este caso, la fila 1 sería esta. Fila 1. Es esta de aquí. ¿Sí? Entonces decimos que 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Y 4 por 0 nos da 0. ¿Listo? Seguimos pues obviamente haciendo la misma operación, pero entonces ya seguimos aquí diciendo que vamos a la fila 2, vamos a multiplicarla por menos 3, ¿sí? Entonces sería menos 3 por 2 sería menos 6, menos 3 por 4 sería menos 12, menos 3 por 0 nos da 0, y menos 3 por 1 nos da menos 3. Procedemos a realizar las sumas de las operaciones y el resultado que nos dé será nuestra primera fila. ¿Listo? Entonces, decimos que 4 menos 6 nos da menos 2. 12 menos 12 nos da 0. 4 más 4 nos da 4. 0 menos 3 nos da menos 3. Y pues como dije, esta sería nuestra fila 1 de nuestra primera operación que hicimos aquí. ¿Listo? Entonces, seguimos a realizar esta segunda fórmula que tenemos para el número 2 que se convirtió en un 0. Entonces decimos lo siguiente, que obviamente pues la fila 2 pues se sigue manteniendo los mismos valores, pues obviamente porque no se está multiplicando por ninguno más, entonces diríamos lo siguiente, 2, 4, 0 y 1, ¿listo? Y dice que vamos a restar de menos 2 veces de la fila 1, entonces decimos que menos 2 por 1 nos da menos 2, menos 2 por 3 nos da menos 6, menos 2 por 1 nos da menos 2 y menos 2 por 0 nos da 0, ¿sí? Pues obviamente realizamos las sumas de estas operaciones y el resultado que nos dé será nuestro resultado de la fila 2, ¿listo? De los valores que vamos a obtener. Entonces diríamos que 2 menos 2 sería 0, 4 menos 6 nos daría menos 2, 0 menos 2 nos da menos 2, y 1 más 0 nos da 1, ¿listo? Y pues como les dije, este resultado que nos dio es de la
fila 2. ¿Listo? Bueno, una vez hecho pues estas operaciones, pues obviamente procedemos ya a formular obviamente nuevamente la matriz que estamos convirtiendo en una matriz inversa. Entonces diríamos lo siguiente, que 4 veces de la fila 1 restada 3 veces de la fila 2, el resultado es el siguiente. Y de la fila 2 le estamos restando 2 veces de la fila 1. Por lo cual sería, pues obviamente, de esta primera fórmula tenemos que la fila 1 es menos 2, 0, 0 y menos 3. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la fila 1 de esta primera fórmula que hicimos aquí. Para esta segunda fórmula que hicimos aquí arriba, que pues obviamente ya tuvimos el resultado de la fila 2, que tenemos que colocarlo aquí, colocaríamos los valores. Sería el 0, menos 2 y el 1. ¿Cierto? Nuestro siguiente paso es que debemos terminar de completar la matriz identidad procediendo a convertir los valores de las posiciones 1.1 y 2.2 en número 1. Para esto simplemente ya se utiliza la división. Dividimos por el mismo número, ¿listo? Por lo cual sería, entonces, para la fila 1 dividiremos entre menos 2, que sería este numerito de aquí, y para la fila 2 dividiremos también el menos 2. ¿Listo? Procedemos a realizar las operaciones, por lo cual sería lo siguiente. Dividiremos el menos 2 entre toda la fila 1, ¿listo? Que sería esta de aquí. Entonces sería menos 2 dividido entre menos 2 nos daría 1. Menos 2 dividido entre 0 nos da 0. Menos 2 dividido entre 0 nos da 0. Perdón, menos 2 dividido entre 4 nos daría menos 2. Y menos 2 dividido entre menos 3 serían 3 medios. ¿Listo? Procedemos a dividir el menos 2 en la fila 2, que sería lo siguiente. Menos 2 dividido entre 0 nos da 0. Menos 2 dividido entre menos 2 nos da 1. Y menos 2 dividido entre menos 2 nos daría pues también aquí un 1. Y menos 2 dividido entre 1 nos daría menos 1 medio. Por lo cual, pues obviamente ya tendríamos lo que es nuestra matriz identidad y nuestra matriz inversa. ¿Cierto? Entonces podemos decir que la matriz inversa de la matriz 1, 2, 3 y 4, la matriz inversa sería la siguiente. Menos 2, 3 medios, 1 y menos 1 medio. Y ese sería todo nuestro ejercicio, pues obviamente utilizando el método de Gauss-Jordan para una matriz de una dimensión 2×2. ¿Listo? Espero les haya gustado. Muchas gracias.